Ya estamos grabando. Bien. Bueno, vamos a continuar con nuestro tema y algo de lo último que estuvimos comentando, que fue precisamente eh, la situación de la dignificación de la mujer, que estuvimos hablando que a través de Jesucristo y todo. Bueno, ahora, yo quiero, antes de entrar a los criterios de Pablo, que había yo comentado que tenemos que analizar bien, porque la mayoría de las personas se posicionan en los escritos o en los profetas o en proverbios o todo lo que se refiere y más con la tendencia a irse al Deuteronomio, al Levítico, a todo eso, ¿no? Esa es la tendencia que hay en la iglesia, en el cuerpo de Cristo contemporáneo, no en todos, pero sí en una gran parte. Pero aún dentro de esa tendencia, que para nosotros nuestra verdad eterna es posicionarnos en lo que el Señor Jesucristo dijo acerca de esto. Él ya está aplicando un criterio que no se va a basar, y lo comentamos me parece, porque lo menciona, no se va a basar tanto en la cuestión de la ley. Sí, sí lo menciona, sí lo dice, pero él no lo dice. Esta es la postura que se dio a través de la ley de Moisés y así debe ser y así se debe de cumplir, ojo por ojo y diente por diente. No es así, sino que él dice algo muy importante que también por ahí mencionamos, que está en el Deuteronomio, perdón, en Mateo, acerca del cuestionamiento que le imponen al Señor Jesucristo del divorcio, de la carta de repudio. Usted se acordará que eso lo hemos comentado. Y él da una palabra, él usa una expresión clave que entonces ya nos abre el panorama para que hagamos caso de lo que él dice acerca de esto. Y cuando él habla y dice acerca de este cuestionamiento que le hacen personas ahí, fariseos sobre todo, que eran quienes lo cuestionaban para difamarlo, para acusarlo, él dice algo muy, muy clave cuando cita en el versículo 4, ¿sí? 19:4. Dice, él respondiendo les dijo, ¿no han leído que el que los hizo al principio, y podríamos decir al Génesis, varón y hembra los hizo, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a sola mujer, a su mujer, y los dos serán una sola carne? Así pues no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y eso ya no lo dijo en el huerto del Edén. Se los está diciendo a ellos, a los fariseos que lo estaban escuchando, los discípulos también estaban escuchando. Pero cuando él dice esto, aparentemente es un agregado de él, pero no lo es, y hoy vamos a demostrarlo. Cuando dice lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Bueno, ¿por qué el Señor Jesús agrega aparentemente estas líneas o estas palabras? Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Bueno, porque entendiendo dos cosas, él se remite al Génesis, al principio, y después esto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Bien, ahora, entonces, estos dos criterios que menciona el Señor Jesucristo son necesarios que los tengamos que analizar para entender bien el tema de lo que hay en el corazón y en la mente del Padre, y también que lo está diciendo el Hijo. Claro, acá los discípulos, los apóstoles, los fariseos, que no tenían la llenura del Espíritu Santo, no podían llegar más allá que de lo que decía la ley de Moisés. El Señor Jesucristo, en la comprensión de que está manteniendo una discusión muy profunda con personas que no estaban vivas en el espíritu, es decir, su espíritu humano sí, pero su espíritu en el sentido del nuevo nacimiento, operando en el reino de Dios, no lo estaban. Entonces, no iban a poder comprender la profundidad de lo que el Señor Jesús estaba diciendo allí. Y bueno, y así es que él no era el tiempo, porque no les iba a llenar del Espíritu Santo, porque no era el momento. Entonces, él cuando dice esto,
bueno, él esperaba esta réplica que les hacen los fariseos, ¿no? Cuando dicen el 7, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Ahí vemos que no están fuera de los límites que impone la ley de Moisés, que es la transgresión de la ley, que es el pecado, eso es el pecado, y que no iban no iban a poder pasar más allá de eso. No iban a poder ir más allá de la ley de Moisés, ¿no? No iban a avanzar en eso. Entonces él lo comprendía, sabía que esto iba a llegar a una respuesta, por supuesto que sí, que vendría a ser décadas después con el apóstol Pablo. Por eso es que él contiene la situación, ¿sí? Él contiene la situación. Y la contiene cuando él dice así, vuelve a decir nuevamente, les dijo en el 8, por la dureza de su corazón. Nos regresamos un poco, que corazones al espíritu y estuvimos hablando acerca de la circuncisión del prepucio del corazón, que vamos a retomar el tema de la circuncisión, como lo mencionamos cuando vimos eso en la sexualidad a la luz de la escritura, y hablamos acerca de la circuncisión, y preferí, y mencioné yo que íbamos a ampliar el tema, pero desde la perspectiva del divorcio, ¿no? Que para nosotros hoy en la vida de hoy es más práctica, es más importante considerarla porque de ahí parten todas las cosas que ocurren en las familias. Por eso es que vamos a retomar, pero con este enfoque en el tema del divorcio. Más adelante lo vamos a hacer. Bueno, entonces el Señor Jesús, cuando está diciendo, por la dureza de su espíritu o de su corazón, Moisés les permitió, les permitió repudiar a sus mujeres, mas al principio no fue así. Es decir, se vuelve a regresar por tercera vez al Génesis, ¿sí? Al Génesis. Eh, Esto ya toma una gran relevancia, ya toma una gran relevancia de que él se esté regresando a lo que había en un principio. Dice, pero yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Le dijeron sus discípulos, no los fariseos, eso ya se quedan callados. Dice, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. O sea, y lo que le estaban diciendo era, ni más ni menos, que se estuvieran yendo a una situación este, en contra de lo que es un mandamiento en el Génesis, que era, se unirá a su mujer. Sí, y el varón se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y no es una sugerencia, ¿eh? El matrimonio no es una sugerencia, es un mandamiento. Y este es un primer punto muy importante que debemos de dejar bien firme el día de hoy. El matrimonio es un mandamiento dado en el Génesis, en el principio. No es si quieres o no quieres, porque imaginen ustedes que les hubiera dejado a su libre decisión, Adán y Eva, bueno, si quieren unirse en matrimonio, si quieren tener hijos, si quieren darme hijos a mí, porque esa era la intención del padre, ¿no? Que tuvieran hijos ellos para dárselos a Dios, porque si no, ¿cómo se iba a multiplicar el linaje de Dios, el ADN de Dios, las generaciones celestiales en la creación? De eso va en todo principio que se ha escrito en contra del sentido que tiene la existencia misma de la humanidad. Y lo que le da la justificación a la existencia de la humanidad es precisamente el preservar la presencia de Dios en la creación, porque por causa del hombre fue hecha la creación. Entonces, la existencia misma de la creación le da sentido a la existencia misma del hombre, de la mujer, del matrimonio, de los hijos y aún a la intención de Dios de crear todo
lo que él ha hecho. O sea, no es una cosa menor, no es, no, por eso no lo iba a dejar a la decisión de que si te quieres casar, hoy es fácil, ¿no? Hoy es fácil, hoy muchos deciden no casarse. Y bueno, tan es así que el Señor Jesús, cuando habla de los eunucos, ahí mismo en el capítulo 19, que habla, que dice, hay eunucos que son hechos así por causa del reino de los cielos. Y bueno, ahí como que el Señor justifica que mantenerse eunuco, entonces es no casarse. Bueno, esto nosotros tenemos que eh, justificar también. Cuando el Señor Jesús dice esta parte, que está ahí mismo, el capítulo 19, donde dice, ah, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, bueno, entendemos que ahí son los que nacieron así en el vientre, ¿sí? Este, estamos en el capítulo 19, seguimos ahí. Eh, Esa es una, cuando dice eunucos que son así el vientre de su madre, eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y esto es clave, porque si no entonces, como mencioné hace unos momentos para que vuelvan a escuchar Miguelito y Silvia, de que el Señor Jesús tuvo una gran importancia, remitir hasta en tres ocasiones al Génesis y después no se quedó atrapado en la ley de Moisés y a los discípulos les dice, bueno, es que sí, la fornicación, cualquiera que se repudia a su mujer salvo por causa de fornicación, ahí aparentemente el Señor se posiciona en la ley de Moisés, pero no. Por eso tiene que dar una explicación acerca de los eunucos. Y parecería extraño. ¿Por qué el Señor Jesús recurre a los eunucos, de los cuales el Padre habla en Isaías, en el libro de Isaías, y menciona esto, ¿no? Es como cuando habla acerca de no ofrecer los hijos a Moloc, cuando da el manual de la moralidad sexual, que hablamos eso en el Génesis, en el libro del Levítico 18, ¿no? De las leyes morales del matrimonio. Y de repente mete, no ofrecerás a tus hijos al fuego o los pasarás por fuego a Moloch. Y uno dice, bueno, ¿por qué se mete esto tan extraño, no? Que es algo espiritual. Bueno, es una situación parecida. Ahí en ese momento, acerca de los eunucos, que son hechos así por causa del reino de los cielos, ¿no? Como está aquí. Y, parecería algo muy extraño para nosotros. ¿Por qué hace esta referencia a los eunucos hechos así por causa del reino de los cielos, ¿no? Que ahí no estaba Pablo, todavía no nacía, bueno, todavía no, sí, ya estaba Pablo y estaba trabajando como fiscal religioso, pero después Pablo lo entendió. Y es más, yo les puedo decir algo, y ahí vamos a considerarlo, está interesante esto, ni aún Pablo lo consideró, pero sí lo intuyó, ¿sí? Sí lo intuyó, porque el mismo Pablo fue un eunuco hecho así por causa del reino de los cielos, tuvo hijos espirituales. No se ha podido demostrar que Pablo haya sido soltero. ¿Mm? ¿Por qué? Porque uno de los requisitos que tenían para pertenecer al Sanedrín, y él perteneció ahí, era fariseo, era un requisito cumplir ese mandamiento del matrimonio. Que ellos sí sabían que era un mandamiento para darle el linaje a Dios. Por eso tanta importancia a los linajes, y es que están ahí aún en el del Señor Jesucristo, ¿no? En Lucas y Mateo, de que en uno va de Adán a Jesús y otro va de Jesús hacia Adán, ¿no? Y finalmente hacia Dios. Y bueno, porque esa importancia a los linajes, ¿no? A las generaciones, precisamente porque es de gran importancia el que ellos sí entendían, el que tener el matrimonio y tener hijos. O sea, ellos lo entendían perfectamente. Y eso nos da a nosotros la seguridad de que esta situación, permítanme, esto nos da la seguridad de que sí hay que tomar en cuenta, precisar
que Pablo se reconoce como que, y él ansiaba tener una pareja, un matrimonio, hacer matrimonio, no se sabe si su esposa lo abandonó, si enviudó, o por haberse hecho cristiano, su esposa lo haya repudiado, porque es una costumbre que hasta hoy se está, ¿no? O sea, hasta hoy se da, que te entierran, entre comillas, ¿no? Hay funerales por haber dejado la ley de Moisés y ya estás muerto espiritualmente. Y bueno, así son las costumbres o las creencias que respetamos. Pero Pablo ahí dice, es que yo quisiera tener un matrimonio como los demás apóstoles, pero por causa del reino de los cielos, ¿dónde me clasifico? Y el único lugar donde él podría clasificarse es en esto. Soy hecho un eunuco por causa del reino de los cielos. Y eso en el Antiguo Testamento eh, no está más que en Isaías cuando habla de los que son hechos eunucos, ¿no? Y bueno, ahí lo estudiaremos, eso, ahí lo veremos más adelante. No es el momento, lo dejo en la agenda, después vamos a hablar del tema con mayor amplitud. Pero lo que aquí yo quiero plantear a ustedes es que en el corazón y mente de Pablo, en su inteligencia y revelación espiritual, él está considerándose a sí mismo como un eunuco hecho por causa del reino de los cielos. ¿En dónde cabe? ¿En dónde cabe eso? ¿Cómo cabe? ¿Y por qué el Señor Jesús fue el que dio esta clasificación? Y lo dice precisamente en el contexto del divorcio. Bueno, tenemos que entender este tema. Ya saben que aquí en nuestra escuela nos metemos hasta lo más profundo que podamos y lo hacemos y lo vamos a seguir haciendo. Bueno, vamos a entenderlo eh, y vamos a empezar por esto. Hay un precedente que de alguna manera se los insinué en alguna de las clases, ¿no? Cuando, y no perdamos lo que está ahí ustedes ahí quédense. No, no, ni les he dicho dónde habrá, ¿no? Entonces, bueno, los que puedan. No, Miguelito, usted intente abrir su Biblia, por favor, ahí usted está haciendo otra cosa. Bien, entonces, en el capítulo 3 del Génesis, que se van a acordar de este acontecimiento, cuando la serpiente seduce a Eva, le extravía en sus sentidos y Eva se sujeta a la voluntad de la serpiente y lo obedece, usurpando la serpiente el lugar de su marido Adán, y así se sujeta a Eva y obedece y yendo, lo más grave, en contra de un mandamiento dado por Dios, que fue no coman de ese fruto del árbol de las ciencias, del bien y del mal, y que no le dijo a Adán y Eva que no lo tocaran, pero Eva agrega eso a las palabras de Dios y dijo que no lo tocáramos. Y bueno, ¿qué tan serio es eso? Delante de Dios es muy serio, ¿sí? Fíjense qué tan serio es. ¿Qué tan serio? Cuando el apóstol Juan habla acerca de que si todas las cosas que el Señor hizo en este mundo se escribieran, no alcanzarían todos los libros para escribir todas las cosas que Él hizo. Bien, por un lado. Y por otro lado, hay otra advertencia muy seria en el Apocalipsis, donde dice, el que le agregare alguna palabra a estos escritos, a este libro o a la Biblia, caerán sobre él condenación, fuego, maldición, y bueno, todo lo peor que pueda pasarle eternamente a alguien. No se le puede agregar ni una sola palabra. Y el Señor Jesús lo dijo. Dice, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Entonces, este, si esto es así, ¿en qué incurrió la madre de las vivientes? Que eso significa Eva. Le agregó algo que Dios no dijo. Y eso es muy serio. Él nunca dijo que no lo tocaran, pero ella lo está agregando. ¿Y qué hubo en consecuencia? Porque se lo está diciendo al diablo. Y el diablo toma eso, como dice, entonces este tiene la inteligencia para agregar algo a la palabra de Dios, a lo que Dios dijo. Y se está sujetando a mí. Uf, qué tremendo que se esté sujetando a mí, porque, pues bueno, lo hará con su marido, ¿no? Ahí se está preguntando en sus malvados adentros interiores, ¿no? El diablo, ¿se sujetará esta mujer?
igual que a su marido, que los unió Dios en matrimonio, los unió haciéndolos una sola carne, de sujetarse el uno al otro, lo hará. Y cuando Eva se presenta con Adán, ¿qué es lo que le dice la mujer a Adán? Eva, seguro que le dijo lo que pasó. Fíjate que se me apareció una criatura esplendorosa, salía música de su persona. Yo nunca había visto en una criatura más que en los pajaritos, ¿no? Este, que salga música de su presencia. Y me dijo esto, ah, y Adán, y ahí debió de haberse prendido las alarmas en Adán y decirle, mujer, hola, dice, pero ¿qué hiciste, mujer? ¿Cómo obedeciste a esta cosa que se te apareció ahí entre los árboles? ¿No? Dice, no, sí, es que también le dije algo, que, que no tocara el árbol, el fruto. Nosotros debemos de pensar, o debemos de pensar, por la inteligencia que Dios le dio al hombre, y privilegiada inteligencia que le dio a Adán, que Adán debía de haberle dicho a Eva, mujer, ¿qué hiciste? No debías de haber hablado con alguien así. Claro, nosotros entendemos que no tenían los sentidos y la experiencia espiritual desarrollada, pero estar presencialmente con Dios y estar comiendo del fruto de las ciencias del árbol de la vida, del árbol de vida, debía de haber tal vez mínimamente haber cuestionado a Adán, a Eva, y decirle, ¿por qué hiciste eso? Y llevar esa situación delante de la presencia del Señor, porque pues Adán lo tuvo que hacer, pero cuando Adán lo hizo, fue demasiado tarde. ¿Saben cuándo debió haber recurrido Adán a Dios para preguntarle? Adán hizo muchas preguntas a Dios, pero no se las hizo en su presencia, en el huerto del Edén. ¿Saben cuándo le hizo preguntas a Adán al Señor? No sé si se han puesto a pensar un poco en esos momentos tan tremendos con el matrimonio. Y probablemente Eva junto a él también, sí, los dos cuestionándose. Entre ellos, tal vez discutiendo, tal vez a gritos, tal vez mal, enojados, desconcertados. ¿Saben cuándo? Le voy a decir cuándo. Y ustedes díganme si esto fue posible, sí o no. Cuando Caín, su hijo primogénito, le quita la vida a su hijo, a su hijo Abel, y que ellos le hayan preguntado al Señor. Ya le preguntaron a Caín, ¿qué hiciste? Digo, y tan es así que Dios se lo preguntó. ¿Ustedes no creen que Adán y Eva le preguntaron a Caín, ¿qué hiciste? ¿Por qué hiciste esto? Y que le hayan preguntado a Dios, ¿qué pasó, Dios? ¿Qué pasó aquí con esto? Y no, no, la Biblia no dice nada. Podemos entender que cuando la Biblia no dice algo, es porque o Dios no contestó, o no quiso contestar, y si contestó no era conveniente que quedara escrito. No lo sabemos, pero pongamos en el caso de que Dios no escuchó la voz de espíritus muertos, entre comillas, o separados de su comunión, que eso ocurre en el yugo desigual, ¿o no? En el yugo desigual eso ocurre, porque la esposa puede estar viva en el espíritu y el hombre inoperante en el espíritu porque es un incrédulo, y que la mujer clame al Señor y esa voz puede ser escuchada, pero la voz del esposo no creyente, inoperante en el espíritu, puede reclamarle, blasfemar, insultar a Dios, y Dios no lo va a escuchar porque está muerto. Y la voz de los muertos, Dios no los escucha, porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Entonces, una de las cosas tremendas y que tiene mucho que ver con el divorcio es que en el yugo desigual hay uno que está vivo y hay uno que está muerto, cualquiera de los dos cónyuges. Y escuchará la súplica del vivo,
pero si está dentro de una obediencia a las disposiciones de Dios. Pero si está fuera del contexto de la gracia, Dios no está obligado a escuchar la voz del muerto. Imagínense que vamos a poner un ejemplo, que la esposa está viva en el espíritu, tiene una gran necesidad, y llega alguien y les ofrece un préstamo para salir del apuro económico, ¿no? Se lo ofrecen al marido. Oye, yo te presto con el 30% de interés mensual de lo que te preste yo de dinero, o conforme al índice de inflación. ¿Creen que eso puede existir hoy en los ámbitos económicos en los que estamos viviendo? Un usurero que le pueda decir eso al marido y que llegue el marido, ya salimos de la deuda, ya salimos de la deuda, ya, me ofrecieron una ofertaza que nadie te ofrece hoy. El préstamo de lo que necesitamos, para pagar la deuda. Y la esposa le preguntaría, ah, sí, ¿con quién? Bueno, con fulano que presta. Esta persona presta de plata. Ah, sí. Y una esposa le preguntaría, ¿con cuánto de interés y cómo? Bueno, es el 30% mensual de interés. Sí, y conforme vaya la inflación también, se saca ahí una media, un promedio, y eso es lo que vamos a pagar de interés. ¿Saben cuándo va a pagar esa deuda? Nunca. Sí, nunca la va a pagar. Y si el marido le dice, mira, tú que Dios te oye, a ti que tú hablas con Dios y te doy permiso de que vayas a reunirte los domingos, pregúntale a tu Dios si puedo pedir ese préstamo y cómo nos puede ayudar a pagarlo. De alguna manera, como Dios te ayuda. ¿Creen que esa petición Dios la va a escuchar aunque la haga una esposa que es creyente y obediente y conoce a Dios porque está viva en el Espíritu? ¿Dios se verá obligado a contestarle a esa esposa? No, no. ¿Qué haría el Señor en ese caso? ¿Qué le diría el Señor a la esposa? ¿Sabes qué? Creo que tienes que hablar con tu marido, porque lo que te está diciendo es empujarte a algo que para mí, en la ley de Moisés, es pecado, porque la usura es pecado. ¿Me explicó? Y es lo mismo que hizo Eva cuando le planteó a Adán y le dijo, es que comí, y le dije a la serpiente que no tocáramos el fruto del árbol. Sí, sí, bueno, es que eso no lo dijo Dios. Y el mismo ejemplo que estoy diciendo, entonces es igual, es lo mismo, ¿sí? Porque Eva ya se había separado de la comunión con Dios cuando le dijo eso a Adán. Es decir, hubo un momento, hubo un momento cuando la mujer le dice a Adán, es que pasó esto y lo otro, en el que la Eva ya estaba, para entenderlo y entendernos cuál era la situación, ya estaba divorciada de Dios y obviamente también de su marido. ¿Se acuerdan que dijimos qué significa divorcio? Abandonada, separada. Bien, eso significa. Entonces, ya estaba separada Eva porque se había sujetado a la voluntad de la serpiente, y cuando le dice, y fíjense cómo lo confirmamos, cuando el Señor le reclama a Adán en el versículo 17, en el 3:17 de Génesis, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. ¿Y en qué la obedeció? No, a ver, hagamos una deducción en la lógica más humana. ¿En qué le obedeció Adán a Eva? Que Al comiera, comer. que comiera del fruto. Y Ujú. aceptaba que también tuvo que tocar el fruto, aunque Dios no les había dicho eso. Sí, porque le dio el fruto a comer a Adán. Es decir, se lo llevó a Adán, un frutito del árbol de las ciencias del bien y del mal. Y dice, ¿y qué crees, Adán? Que aquí traigo el fruto. Y está bien delicioso, porque el pecado sabe bien. Ujú. Entonces, cuando ve el fruto que lo lleva en la mano,
que sí, sí lo había tocado. Y Eva se mete dentro de la configuración de su propia mentira y le ofrece el fruto a Adán. Y eso es porque yo lo digo porque aquí dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, dice, o lo llevó al árbol Eva, o qué era más fácil porque ya lo había tocado y lo había comido Eva, pues digo, tenía, no se subió al árbol Eva y así lo empezó a morder y dejar el medio fruto mordido en el árbol. ¿Qué fue lo más lógico? Por eso le dije lógico, man. ¿Qué hizo Eva? ¡Pum! Lo arrancó. ¿Y qué hace con Adán? Se lo lleva, ¿no? Es el mismo ejemplo que del marido que les digo, y está la oferta del préstamo solo al 30% mensual de intereses. Es lo mismo. La misma acción, ¿sí? Así, ahí el marido ya llevó el fruto a la esposa, como Eva llevó el fruto, ¿sí? Y la esposa le puede decir al marido, ¿y aceptaste? Sí, mira, aquí traigo el dinero, mañana voy a pagar la deuda. Sí, pero a final del mes de la deuda ya vienen a cobrarle los intereses que después sumado 30% al mes más con la inflación sería casi todo el total de la deuda mensual. Imagínense a un año impagable la deuda. Así es la usura. Ujú. Con los prestamistas, por eso sí existen ciertos núcleos sociales, ese tipo de transacciones. Ujú. Y es lo mismo que pasó con Adán. Exactamente. Tú comiste, porque cuando dice el Señor, y tú comiste, se lo está diciendo al hombre, cuando le dice al hombre, y comiste del árbol. Porque el hombre le había dicho al Señor, cuando le pregunta al hombre y acerca de lo que habían hecho, y le dice el 12, y la mujer que me diste por compañera me dio del árbol. ¿Sí? Entonces sí arrancó el fruto, Eva, y sí se lo llevó a Adán, porque me dio del árbol. No dijo, me dijo que ahí estaba colgado media fruto, y yo también me subí al árbol y me acabé de comer el fruto sin arrancarlo de la. No lo arrancamos, ¿eh? Nomás nos comimos la mitad, pero ahí quedó no sé, el pedacito. El rabito quedó ahí puesto en el árbol. No, es que sí lo arrancó Eva y sí se lo llevó a Adán. Y Adán cuando vio el fruto dijo, ¿qué hiciste, mujer? Espera, ni lo hubiera tocado. Hubiera dicho, ¿sabes qué? Esto hay que ponerlo delante del Señor. Pero no, y el Señor le reprocha y le reclama y le dice, como comiste de ese fruto, y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, y viene la consecuencia de toda la creación. Entonces, esa pregunta que le hizo Dios a Adán, las preguntas que vinieran después, fueron fuera del huerto del Edén y ya estaban los dos en un yugo por igual, Adán y Eva, es decir, espiritualmente separados de la comunión con Dios por la desobediencia y el pecado, ambos ya estaban en la misma postura espiritual, los dos, ¿sí? Separados de la comunión con Dios. Pero lo seguía oyendo Dios. Dios todavía tenía que hacer cosas, ¿no? Imagínense, Adán le pregunta al Señor cuando están ahí acerca de lo de Caín. No entendemos qué pasó porque no tienen experiencia. Fíjense, se los dije una vez, el cuerpo de Abel, ¿qué hicieron con él? Con el cuerpo ya sin vida de su hijo, Abel. Dice la escritura que lo haya sepultado su hermano o lo haya dejado tirado donde le dio y le arrancó la vida. O los Adán y Eva tuvieron la inteligencia de sepultar el cuerpo, porque como ya estaba la ley de la corrupción sobre la creación, pues se empezó a descomponer el cadáver de Abel y empezó a hacerse putrefacto y oler mal y el olor de la muerte se empezó a escuchar, a hacerse presente en la creación. Y fue el primer cadáver humano que hubo sobre la tierra.
y la primera experiencia de estar frente a un cadáver de Adán y Eva. Y le debe preguntar, Señor, ¿qué hacemos con esto? Esto ya lo movimos, ya no está así, así, así. ¿Qué hacemos? ¿Ustedes creen que Dios le contestó a Adán y Eva? Le dijo, yo no sé, el silencio de Dios. Y así tuvieron que ir ganando experiencia. Finalmente tuvieron que razonar, tuvieron que echar a andar su intelecto, sus emociones, los sentidos, para llegar a una conclusión. Creo que tenemos que echarlo al agua, hacer un agujero, echarlo a ese agujero, una tumba. No había cementerios. O sea, tuvieron que llegar a deducciones. ¿Me explico? Y empezaron los sentimientos, empezaron los, las emociones fuertes, la tristeza, seguramente. Dios ya no nos oye, Dios ya no nos escucha. Y cómo hiciste esto, cómo, Caín, hiciste esto con tu hermano, era tu hermano. Y bueno, ocurrieron muchísimas situaciones, muchas preguntas. Tuvieron que empezar a hacerle, pero el Señor ya no les contestó nada. ¿Mm? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Ahora, fíjense, la primera experiencia de separación, de abandono, fue del Señor con el género humano. Ahí está el primer divorcio en la Biblia. ¿Sí? La primera experiencia de divorcio entre el Señor, este, con su creación fue entre este matrimonio. O sea, los dos, porque como eran una sola carne, porque eso les había dicho, como una, en el pacto matrimonial, en una verdad eterna, y seguía vigente el pacto matrimonial, los dos al mismo tiempo, por ser una sola persona, si en lugar de ser dos, como dice mi esposa, eran dos, pero ahora eran uno, ambos se separan de Dios, de la comunión con Dios. O sea, en ese sentido de abandono, Dios abandona al primer matrimonio humano sobre la tierra. Dios los deja. Ahora uno podría preguntar, ay, pero ¿a poco eso habrá en el corazón de Dios? No, es que sí lo hay. Sí hay eso en el corazón de Dios, ¿sí? Fíjense, vamos a leer una escritura para conocer el corazón del Padre. Hola, Paulita. Hola, Luz. ¿Qué es lo que hay en el corazón del Padre con respecto a eso? ¿Y saben en dónde nos demuestra el sentir del Señor para la separación de los seres humanos? Nos lo revela con el pueblo de Israel. Isaías 54. Miren, vamos ahí. Vean, ahí está ese sentir de Dios, que es el que tuvo también al abandonar a la primer pareja humana cuando son expulsados del huerto del Edén Adán y Eva. Y lo que experimenta el Señor, aquí está, en Isaías 54. Aquí es impresionante. Esto lo vemos desde el enfoque de lo que hay en el corazón de Dios, podemos más o menos vislumbrar lo que hay en el corazón del Padre. Si lo vamos, ahora sí que pudiéndolo digerir y sentir el sabor espiritual que esto tiene, lo van ustedes a detectar. Fíjense, vamos a leer desde el versículo 1. Dice, regocíjate, oh estéril. ¿Sí? O sea, tú que no puedes tener hijos, no puedes procrear, que eso sería el caso de Adán y Eva, porque ya no le iban a dar linaje a Dios aunque siguieran naciendo seres humanos, porque no nacían como fueron creados Adán y Eva en comunión con Dios, sino que iban a nacer con un espíritu humano que provenía de Dios, pero sin comunión con Dios. ¿Ok? Por eso le dice a la nación de Israel, estéril. ¿Estéril de qué? De que Israel, a todas las mujeres no tenían hijos, no podían tener hijos. No, no se refiere a lo biológico. Se refiere a la imposibilidad de darle hijos a él. A eso se refiere. ¿Ok?
¿Vamos bien? Después dice, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo. La que nunca estuvo de parto. ¿Cómo? Pues si ahí estaba la nación de Israel, ¿cómo que nunca habían tenido partos si estaba lleno de gente? Y para el tiempo de Isaías, no, ya estaban, ya había reyes, había ejércitos, estaban las tribus. ¿A qué se refería? Un inocente que no tenga discernimiento le preguntaría al padre, Señor, te equivocas. ¿Cómo que Israel nunca ha tenido partos? ¿Pues qué no ves todo el pueblo que tienes? Y el Señor le dijo, no, discúlpame, pero yo no veo ni uno solo. ¿Cómo que ves ni uno solo? Pues si somos una nación, yo no veo a alguien que esté vivo en el espíritu, pero va a llegar el momento en que sí. Y eso es lo que está a punto de profetizar a través de Isaías. ¿Sí? O sea, ¿cuál era el sentir en el corazón, en las emociones del padre que había abandonado, de un hombre abandonado, un hombre no de género, no de género, entiéndase, ¿ok? Estamos en ese nivel de criterios. Ajá. Un Dios, ¿sí? Abandonado. Es que yo tuve un matrimonio que era en una sola carne y que estuvimos juntos, disfrutándonos el uno del otro en el huerto del Edén. Pero me traicionaron, se fueron con otro. Y yo tuve que separar a la mujer de esa unión espiritual que inclusive dio a luz a la mentira, a mi enemigo, a mi adversario ahí surgió, con él surgió la mentira y me fue infiel. Y yo me tuve que separar de, 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 de ello, de ese primer matrimonio, que eso hoy reconocemos como divorcio. Bien, y ese era el sentir del corazón del Padre. Luego dice, fíjense, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho el Señor. Son más los hijos de la desamparada. Sí, los que veo yo aquí, sí, biológicamente es una nación. Es más, hay más naciones y todos provienen del mismo matrimonio que nos abandonamos o me abandonaron y yo también. ¿Me siguen la línea del corazón del Padre? De lo que él estaba, él está aquí gozoso porque va a profetizar algo. Por eso le dice, da voces de júbilo, levanta canción, porque te voy a dar una noticia, ¿no? Dice, ensancha el sitio de tu tienda, o sea, amplía tu morada y las cortinas de tus habitaciones extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, es decir, amplía tu morada porque viene algo para ti, ¿no? Y luego dice, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Y ahí podría decir la nación de Israel, ¡oh, qué bueno! ¡Qué buena noticia! Vamos a tener algo muy bueno, muy bueno, muy buenísimo. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿No? Y lo dice en el 4, no temas, pues no serás confundida y no te avergüenzas, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud. ¿Cuál vergüenza? La que tuviste desde tu expulsión del huerto del Edén, de que te quedaste sin Dios. ¿Mm? De la vergüenza de tu juventud, de la afrenta de tu viudez, de tu separación, porque yo para ti, yo morí, pero como yo soy Dios y no muero, pero tú sí, ahora sí mueres, sí hay una viudez, no la mía, porque soy eterno, pero yo ya no estoy y te abandoné, pero ahora la que sí en viuda eres tú, porque tú, humano, sí mueres ahora. ¿Me explico? Luego le dice, no tendrás más memoria. Ah, se me va a olvidar. Y fíjense lo que dice en el 5. ¿Por qué?
porque las explicaciones del Padre, ¿no? Que son sumamente profundas. Porque tu marido es tu hacedor, tu marido, ¿sí? Que algún día dimos la traducción de lo que es ser marido, paladín o líder, es lo mismo, paladín o líder. ¿Mm? Paladín, proveedor, preservador, soldado, labrador, compañero, todo eso. Y eso es el Señor para nosotros. Tu marido es tu hacedor, es el que te hizo a ti, es el que te hizo. El Señor de los ejércitos es su nombre. Y aquí sabemos lo que significa esta expresión, porque está profetizando del Mesías Redentor. ¿Se acuerdan que dijimos y hablamos de lo que significaba regeneración en la clase anterior? Si vieron el video, ahí dice, regeneración es, en el griego es palingenesía, que es adquirir el ADN del Mesías Redentor a través de la redención. Eso es la palingenesía, regeneración, que nada más la dijo el Señor Jesús en Mateo 19 precisamente, y la dice después en Tito 3, Pablo. Ujú. Es la única manera de ser regenerado, de readquirir la genética del principio. No hay otra manera a través del nuevo nacimiento. Y los bebés que nacen es porque han adquirido un ADN, ¿o no? Y en el nuevo nacimiento lo que adquirimos es el ADN del Mesías Redentor. Eso significa palingenesia o redención, regeneración, perdón, regeneración. Y aquí está diciendo, el Jehová de los ejércitos es su nombre y tu redentor. Wow, hasta lo da más claro, ¿no? Jehová de los ejércitos y tu redentor, el santo de Israel. Y el único santo, perfectamente santo, sería el Señor Jesucristo. Y luego dice, Dios de toda la tierra será llamado. Ay, Señor, que ya no eres, o que no has sido. No, 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 no. Es que será llamado Dios de toda la tierra, y te lo estoy diciendo en el futuro, porque todavía no nace. Ujú. Bueno, Jehová de los ejércitos, tu redentor, el Santo de Israel, y así será, Dios de toda la tierra será llamado. Bueno, Señor, entonces, ¿cómo? No, a ver, yo no entiendo, Señor. ¿Quién no eres tú? ¿No eres tú que ya eres y has sido? No, 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 no. Así como te lo estoy diciendo, es porque vendrá. Y será el Mesías Redentor. ¿Ok? Y le dice, tu marido es tu hacedor. Dice, fíjense cómo empieza a describir la condición de la mujer abandonada o divorciada. Que esto lo podemos aplicar también al varón en determinado momento, sí, y vamos a verlo. Vamos a verlo porque Pablo sí lo entendió y sí lo dice. Dice, bueno, en el versículo 6, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó el Señor, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré a futuro con grandes misericordias. ¿Cómo, Señor? ¿Cuándo me abandonaste? Cuando nos separamos en la salida del Edén. Porque para el Señor fue un breve momento, pero te voy a recoger a futuro con grandes misericordias. ¿Cuándo, Señor? En la regeneración. Hasta ahí se va. Uy, pero son miles de años. Para mí eso no es nada de tiempo. Para mí, 5.000 años son 5 días solamente de abandono. Solo 5 días. Hoy, Señor, son 5.000 años. Para ti que eres finito y bajo la ley de la corrupción y la muerte. Para mí no es nada. 5 días solamente. Mucho para nosotros, ¿no? Pero para el Señor, ¿no? Y luego sigue diciendo en el 8, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento. Sí, es decir, que el tiempo desde la salida del Edén
hasta el Mesías, ¿cuál era la emoción que predominó sobre el Señor, sobre el Padre? Ira. Estuvo enojado con la humanidad. Pero al fin y al cabo, Él también es el Dios del perdón y lo está profetizando. Y aquí habían pasado casi 3000 años, del huerto del Edén. Todavía faltaban casi 2000, poco más. Ujú. Luego dice, este, sigue diciendo, eh, em, por un, escondí con un poco de ira. Y qué bueno que dijo con un poco, qué bueno que no dijo muchísima ira. No, si hubiese sido eso, eso sí lo mostró en el diluvio. Ahí sí, ¿no? Pero aquí sí con un poco de ira te abandoné breve momento, pero te recogeré escondí mi rostro de ti por un momento, pero con mi misericordia eterna tendré compasión de ti, dice Jehová, tu redentor, el que es tu redentor. Ya ahí está claro de quién está hablando, del esposo, del novio, de Cristo, el novio de la iglesia, el día de hoy. ¿Ok? Estamos en vísperas de la boda, mis amados. Estamos en vísperas de bodas. Bien, ¿vamos bien? Sí. Bien. Bueno, ahora dice, em, porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra, así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. ¡Wow! ¿Qué marido va a ser ese, el Redentor? Que ya no se va a enojar con nosotros, ni va a reñir con nosotros. Sí, pero para que esto suceda y yo, tu Redentor, no me vuelva a enojar contigo, ni tengamos riñas, ni discusiones, eh, tiene que pasar algo, vas a tener que hacer algo. Y ahí se los va a decir, ¿no? Dice, porque los montes se moverán, el 10, y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo el Señor, el que tiene misericordia de ti. Y ahí se le queda viendo con esos ojos de ternura y de un amor extraordinario más allá de nuestras limitaciones humanas, se le queda viendo no solamente a la nación de Israel, sino a todo el género humano, a todo el género humano. Y le dice en el 11, pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo. He aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Todo en futuro, ¿eh? Todo en futuro. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras preciosas de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. Y todos tus hijos serán enseñados por el Señor y se multiplicará la paz de tus hijos. Entonces, Señor, ahí sí, ahí sí voy a poder tener hijos. Sí, te voy a poner esa morada. ¿Estás oyendo qué morada te voy a hacer? Y ya no me voy a reñir contigo, ya no me voy a enojar contigo y vas a tener hijos. Vamos a tener hijos. Votos matrimoniales. Si alguien quiere hacer votos matrimoniales, hágalos en función de esto. Es impresionante, impresionante. Lo dice. Además, tus hijos serán enseñados yo les voy a enseñar, yo les voy a enseñar. Pues con el ministerio del maestro, ¿no? A través, en Cristo, yo les voy a enseñar y se multiplicarán a través de la procreación. Dice, con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás y de temor, porque no se acercará a ti el temor, el miedo, el de las tinieblas. ¿Mm? Luego dice, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí,
El que contra ti conspirare delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. Ningún arma forjada en contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levanta contra ti en juicio, que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo el Señor. ¿Y quiénes son estos entonces? Estos son los que son descendencia, con el ADN, con la palingenesia, la regeneración, la esposa del Cordero. Esos son. Y solamente a través de la redención. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Sí les emociona esto? ¿Sí les anima? ¿No es hermoso esto? ¿Quién ha escrito una historia de amor? No es ni tan siquiera una historia de amor, una inspiración de una relación eterna de Dios y su amada humanidad para rescatarla y seguirla amando? Es el gran amor de nuestro Padre y que nos mandó a Él hecho carne para volvernos a reunir nuevamente a través de un matrimonio. Ujú. En las bodas del Cordero, por supuesto. Y mientras esto sucede, la situación del divorcio, y todo esto se los he dicho para que vayan captando la magnitud de lo que significa el divorcio. Podríamos decir esto, y díganme si no está dentro de lo que es. Hoy el divorcio está hecho a la imagen y semejanza de la separación de Dios con la humanidad cuando salió del huerto del Edén. ¿Sí? Hola, Joelito. Ujú. Qué gusto verte, mijo. Qué gusto verte. Te saludo. ¿Sí o no está hecho eso a la imagen y semejanza? Sí. ¿Qué será cuando un matrimonio que se dice creyente se une como creyente y se separa? ¿Qué creen que habrá en el corazón de Dios? ¿Qué habrá en el corazón de Dios cuando eso sucede? ¿Qué sentirá? ¿Qué vivirá?